Buenas tardes nuevamente, bienvenido a su programa Criterios, una creación de Kinini TV bajo la producción general de Alessandro Cardoso. Hoy en este programa vamos a hablar de una situación tan neurálgica, tan importante, tan golpeada también en esta sociedad colombiana como lo es la educación. ¿Qué tan difícil es la educación en Colombia a pesar de que maneja un pensum sumamente amplio, que cuenta con profesionales exitosos, importantes y de amplitud y de mucho conocimiento? ¿Qué tan difícil puede ser para un niño, para un joven, para un adolescente, hasta para un adulto educarse en este país? Por eso en este set se encuentra César Zavala. Él es asesor pedagógico de la Escuela Popular Alternativa, fue vicerrector y decano de la Universidad de Cundinamarca. Muy buenas tardes, César. Bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Bien, y buenas tardes. Y qué agradable estar acá para eso, para discutir los criterios que cada uno tiene frente a cosas tan importantes y tan determinantes como es la educación. Pero no solo la educación, son muchas las cosas son importantes. La educación creo que forma parte de toda la cotidianidad del ser humano. Todo tiene que ver con educación. Sí, pero es que cuando se dice educación, es lo que tú estás diciendo. Se dice tanto que termina no diciéndose nada. Entonces, por ejemplo, estamos preocupados y siempre decimos a Colombia le falta educación. Pero ¿cuál es la educación que le falta a Colombia? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué contenidos? ¿Qué desarrollos? ¿Qué implementaciones? En un mundo donde la información llegó a través de la electrónica y que la tenemos ahí, ¿ya? O sea, eso que dice la gente y que es verdad, ¿no? Que en el bolsillo de cada estudiante hay una universidad si él sabe preguntar. Pero el problema es cómo enseñarle a alguien a preguntar si no tiene la posibilidad de vivir. O sea, es muy importante preguntar, pero la pregunta central primera de cualquier ser humano es ¿cómo voy a vivir? Entonces, hay casos bien concretos, ¿no? El niño que no puede estudiar porque no tiene para el bus, y si tiene para el bus, no tiene para el almuerzo. Y si no tiene esas condiciones mínimas, es imposible hacerlo. Pero el otro problema es el contenido de la educación. O sea, en un mundo que cada vez más es un mundo interrogante, de preguntas, estamos simplemente enseñándole en nuestra educación a responder. Y no investigar. Y no investigar, no a preguntar. Entonces, una educación que se preocupa solo por enseñarle al estudiante a responder, pues él aprende a responder, pero ¿qué saca con aprender a responder? Es como una educación al caletre. Sí, es una educación mecánica que no está sabiendo para dónde va. Está configurada. Preguntas, respuestas. Y mal configurada. ¿Por qué? Porque el problema central de la educación es instrumentar al ser humano para vivir. Y si yo no instrumento al ser humano para vivir, la educación no sirve. Y entonces lo primero que tengo que preguntarme es cómo es la vida, en qué mundo estamos, cuáles son las condiciones de vida. O sea, si estamos preparando a un ser humano para el empleo, y cada vez más hay menos empleo en el planeta, entonces ¿dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Viste que muy compleja. Y si yo creo que la forma de capacitarlo es darle capacitación mecánica para trabajos físicos, donde los trabajos físicos y mecánicos cada vez son más automatizados. Me estás diciendo con estas palabras que la educación debe modernizarse de acuerdo a los fines que persiga cada persona. Y a la situación del mundo donde se viva. Entonces viste que la educación no es cualquier educación, sino la educación que se requiere para el mundo de hoy, ¿no? Exacto. Y para las condiciones de un sitio como Fusagasugá, ¿no? O sea, siempre nos están diciendo qué es lo que pasa con Fusagasugá. No hay trabajo, no hay desarrollo, no hay posibilidades. Pero lo primero es que las posibilidades de Fusagasugá no son las que yo me imagine, son las que tiene Fusagasugá. Y si yo no investigo para qué sirvo y para qué sirve Fusagasugá, pues siempre voy a estar formándome para hacer otro y no para hacer lo que necesito y lo que debo ser. Me viene a colación o me viene al pensamiento lo siguiente. Fusagasugá, desde que yo llegué a esta ciudad siempre supe que era una ciudad que podía vivir del turismo, pero forma Fusagasugá personas que puedan fomentar el turismo. Fusagasugá tiene bastante tierra para la siembra, está formándose en Fusagasugá personas para esas actividades de campo. O simplemente tenemos más ingenieros, más arquitectos, más educadores
y no o sea, la educación no se está orientando a lo que necesita la ciudad, sino a otro tipo de educación convencional. Y entonces quiero que me respondan esa situación o esa interrogante, si precisamente eso es lo que busca esta escuela popular alternativa de la que usted es asesor. Pues lo que se busca es tratar de encontrar la educación que se necesita en un determinado contexto y entrarla a construir sobre un sentido bien sencillo. O sea, por ejemplo, aquí la orquídea es una flor insignia del territorio, pero realmente el conocimiento que tienen los fusagasuqueños de la orquídea es muy superficial y no se da cuenta de que hay toda una tradición y todo un proceso que ha hecho que esto tenga fuerza y tenga desarrollo. Y que según el conocimiento que se tenga de cada una de las plántulas, el valor de esas plántulas va a ser distinto. Sí, entonces viste que no hay un conocimiento biológico acerca del proceso que estamos desarrollando, aunque la volvamos insignia. Pero si la insignia no se comprende, no se desarrolla, no se potencia y no se vuelve el pensamiento un instrumento de intercambio y de desarrollo, las cosas no se van a dar. Hay que fomentar entonces, no solo en Fusagasugá, sino en todo el país, fomentar el pensamiento crítico, que la persona no piense solo por pensar, sino piense en función a las necesidades que está ofreciendo el contexto en el que se desenvuelve. Sí, hay una cosa, por ejemplo, que es eso que siempre nos han dicho desde hace unos años, ¿no? Que dice que si encuentras a un hombre con hambre, enséñalo a pescar, no le des pescado. Yo no creo que sea eso. O sea, si encuentras a un hombre con hambre, enséñale a pensar, porque pensando va a encontrar si va a pescar o va a reírse o va a inventarse algo o va a cazar o va a hacer algo, ¿no? Pero solo el pensamiento que acompaña lo que hacemos es lo que produce libertad. Entonces me parece que esa capacidad de pensamiento que se tiene que entregar desde el preescolar y que es el elemento básico, es el que estamos frenando. O sea, cuando como dice Serrat, el cantautor español, catalán, cuando dice, niño, deja ya de joder con la pelota, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca. Y diciendo, haciendo y tocando, es que aprendemos a pensar y a hacer. Entonces, si yo de papá le estoy diciendo así a un niño, imagínese lo que le dice la escuela. Entonces, o desatamos las posibilidades de encontrar salidas en un mundo donde cada vez el proceso de operación es más maquínico. Si no lo desatamos, no va a haber posibilidad ni va a haber perspectiva. De acuerdo a su experiencia, porque veo que usted es un hombre que tiene una amplia experiencia y en base al verbo que estamos utilizando acá en este programa, ¿qué es lo que necesita entonces Colombia para procurar ¿qué es lo que necesita Colombia para producir esa transformación a nivel educacional? Pues lo primero es saber qué tenemos y saber que desde el 11 Buenos Aires ya tenía metro. Ya, o sea, empezar de eso, ¿no? Saber qué es lo que hay. Sí, o sea, y que ¿cómo te digo? Y que los argentinos tenían metro desde 1911, el segundo metro del mundo, el primero de habla hispana. Entonces eso hay que ubicarlo, ¿no? Y ubicar que nosotros todavía no tenemos metro en Bogotá, pero el problema no es ese, y en Caracas hay metro. Sí, señor. Ya, y un muy buen metro. Yo creo que es el único sistema de transporte que funciona ahorita en Venezuela. Pero te imaginas ese peso y lo que da, ¿no? Sí. Entonces el problema de eso es que tenemos que ubicarnos, no tenemos eso, pero ¿qué tenemos? Pues nosotros somos una casa de tránsito, por Colombia pasa todo, por aquí ha pasado todo y seguirá pasando, porque lo que va para el sur pasa por acá y lo que viene del sur pasa por acá. Esta es la puerta al mundo. A Cartagena llegaron la mayoría de los esclavos que entraron a América Hispana. Entonces esta es una puerta de entrada y de salida. Entonces aprendamos de que somos un sitio de paso y retengamos las cosas, filtrémoslas, construyámoslas, desarrollémoslas. Pero mientras no encontremos cuál es nuestra riqueza, pues no la vamos a poder usar. Según su criterio, ¿cuál es la mayor riqueza que tiene Colombia? La diferencia. Esta es una amalgama de diferentes que si se articulan humanamente y equilibradamente van a poder lograr muchas cosas. ¿Es Colombia una sociedad de desiguales?
es una sociedad de desiguales, pero fuera de desiguales de distintos. O sea, el que seamos negros, indios, blancos, guajiros. Del pensamiento, de la y forma de pensar. ahí hay pensamiento. Entonces, todos los pensamientos distintos, lo que tenemos que posibilitar es que se articulen en el respeto. Porque cuando yo someto al otro, desaparece la diferencia y solo queda la imposición. No hay como un principio democrático de elegir. Sí, no hay la posibilidad de que sigamos existiendo siendo distintos, que ese es uno de los grandes problemas en esa relación del hombre y la mujer. O sea, qué bueno que seamos distintos. El problema, lo importante es que sigamos siendo distintos y que cada uno aporte en su diferencia. Pero con propósitos comunes, quizás. Claro, integrados en nuestra diferencia. O sea, tenemos que construir propósitos comunes, pero esos propósitos no son para igualar, sino para diferenciar y que cada uno desde el sitio donde está aporte, desarrolle, coexista. Una de las preguntas, y volviendo al tema de la entrevista, que bueno, no hemos salido a hablar de la educación, y tocabas ese punto donde que la educación en Colombia es muy difícil, quizás porque no sabemos lo que tenemos y la educación no está orientada a lo que necesita el país o lo que necesita una determinada región. Nosotros queremos trasladarnos a la provincia del Sumapaz, específicamente acá Fusagasugá. A grosso modo, hágame un análisis personal de lo que es la educación en Fusagasugá. ¿Por qué tan difícil la educación acá? Pues, como te digo, aquí hay una gran cantidad de estudiantes. O sea, más o menos tenemos 18.000 estudiantes en la media y la básica. ¿Ya? Es una gran cantidad. Si estamos hablando de más o menos 160.000, 170.000 personas, entonces es una buena proporción. Y los colegios no son malos, los públicos tienen un nivel, se desarrollan, pero el problema concreto es ¿qué nos falta? O sea, ¿qué es eso que no tenemos? Quiero poner un ejemplo. Cuando Fajardo habló de la Colombia educada, primero la Medellín, la más educada, y lo cogió como bandera de campaña. Y cuando se entró a estudiar el hecho concreto, era que Bogotá, la Bogotá de Petro, tuvo los mejores IFES y los mejores saber de ese momento donde el otro estaba diciendo todo eso. Y ha bajado de los primeros puestos como al 14º o 15º. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el señor en Medellín quería unificar todo y volverlo todo igual. Y Petro soltó la diferencia en los barrios de Bogotá y logró los mejores niveles. Entonces, el problema central no es el eslogan, sino qué estamos haciendo y cómo lo vamos a lograr. Planificarlo. ¿Cómo lo vamos a planificar? Pero ¿cuál es el método de lo que hay detrás? Ese problema. ¿Es enseñar a pensar o enseñar a operar? Y cuando enseño a operar es para enseñar a pensar. Y a pensar en una cosa que tú dijiste. Un proceso crítico que me permita estar reconfigurando permanentemente lo que se está haciendo. Entonces, hoy tenemos muchos computadores y muchas máquinas. Lo que no tenemos es cómo reprogramarlos. Y esa reprogramación y esa programación permanente solo se puede desatar con el pensamiento, con el desarrollo y con la implementación. Tenemos mucho adelanto a nivel tecnológico, pero quizás el ser humano todavía no está preparado, no estuvo preparado para eso, porque quizás tenemos todas las herramientas, pero aún no hemos fomentado el pensamiento para hacer que esas herramientas sean útiles a nuestro crecimiento, tanto personal como social. Por ejemplo, yo hablaba con un familiar antier, y él me decía, no, es que la educación de antes era mejor, madre. Yo le dije, no nos echemos cuentos. O sea, como te digo, la educación de hace 50 años con respecto a la educación de hoy es mucho mejor la de hoy. El problema es que la brecha entre los países desarrollados y los países no desarrollados es mucho más grande y cada vez va a ser mayor. Pero el problema concreto le dije, ¿cuándo en la época suya le enseñaron a un muchacho a manejar una regla de cálculo? ¿Ya? Y en la regla de cálculo que estaba todo y podíamos ir hasta ella, nunca fuimos. Entonces le dije, y entonces usted hubiera sabido eso tan clave de que no era poner 3 puntos de defensa en el proceso de esa acción mecánica que usted está haciendo en el motor, sino que solo bastaba 1, pero era con saber mover la regla de cálculo y no te la enseñaron a manejar. El problema no es
cómo utilice yo el auxiliar, sino para qué sirve y si comprendo cómo lo estoy usando y cómo se puede volver un medio de apoyo. Entonces, de eso se trata. Se trata de que tenemos mucha información, pero no sabemos cómo usarla y cómo desarrollarla. Por ejemplo, Venezuela. El poder de la información es uno de los grandes poderes del pero mundo. por ejemplo, Venezuela, pongámosle corte de 1970. Todas las universidades colombianas tenían menos PhD que la del Zulia. O sea, el acumulado de saber era un acumulado de saber alto. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron petróleo y pudieron mandar a estudiar a la gente con su plan de Ayacucho al mundo. Y fueron y estudiaron. Hecho, yo fui becado del plan Ayacucho. Bueno, pero viste que eso cómo cambia las cosas, ¿no? Pero el problema no solo es tener la información, sino empezar a usarla para transformar los procesos y volverla un bien de vida. O sea, ustedes tienen cosas como, por ejemplo, el sistema de pesca más fuerte del mundo, lo siguen teniendo ustedes en el Orinoco desde el 50 y no han hecho nada con él. Cuando se promovía la pesca. No solo, no, diseñado sí, y con infraestructura. Sí, señor. No se echó a andar, ¿ya? Entonces viste que el problema es echar a andar los procesos y que los procesos tengan la dinámica de transformarnos y uno de transformarlos retroalimentándolos. Claro. Entonces me parece que mientras no encontremos eso, que es en últimas nuestro territorio, lo que yo hago, ¿para qué sirve? ¿Y cómo lo puedo hacer como el mejor del mundo? Y yo no puedo hacer como cualquier cosa como el mejor del mundo, sino para lo que yo estoy capacitado y mi territorio me lo permite. En ese instante encuentro cómo ensamblarme con el mundo. Y la educación que necesito es esa que me prepara para eso y me da las posibilidades de que siga desarrollando las cosas a un nivel local, pero a la vez un nivel planetario. Claro. Que vayas integrando cada uno de tus conocimientos en base a tus experiencias, lo que estás determinando en un contexto para luego expandirlo. Y yo creo que una de las grandes debilidades que tiene el ser humano también, y yo quiero tomarlo como una debilidad, es que quiere comerse el mundo sin haberse comido su comunidad. Yo lo veo desde ese punto de vista. No conozco mi comunidad, pero quiero ser el mejor del mundo. Y educarme en base a que quiero sorprender a una sociedad muy numerosa cuando no he descubierto como persona, no sé qué es lo que quiero y simplemente me limito y vuelvo a tomar a esa educación mecanizada, mecánica. Aprendo por aprender, pero no aprendo por la necesidad que pueda tener. Le pregunto, en base a su experiencia también, que es un hombre que ha trajinado mucho por los senderos de la educación acá en Fusagasugá y en Colombia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros procurar que se implante esa educación? ¿Con qué mecanismos podemos llegar a que se fomente más el pensamiento del ser humano y no esa educación mecanizada? ¿Qué hace falta a nivel organizacional, quizás a nivel educativo, hablando de las instituciones, hablando de los ministerios, hablando a nivel ejecutivo? ¿Qué es lo que hay que proponer? Pues que se produzcan relaciones humanas en cada escuela. ¿Y qué son relaciones humanas? Son las mejores condiciones para poder convivir y para poder producir humanidad. ¿Y qué es producir humanidad? Producir humanidad es producir pensamiento, es producir comunicación, es producir sentimientos que nos articulen y es producir instrumentos para transformar el mundo. Esas 4 cosas son producción de humanidad. Y si un colegio no está produciendo la humanidad que necesita para poder desarrollar sus procesos, pues no está produciendo lo que el colegio necesita. O sea, lo central que produce un colegio son las relaciones sociales humanas para poder convivir y hacernos. Entonces, por ejemplo, en eso aparece como esos 2 monstruos, el matriarcado o el patriarcado. Ese matriarcado son unas relaciones sociales que nos permiten convivir para poder construir lo humano. Y el patriarcado son esas relaciones que construimos para poder acumular y ser consumidores. Entonces viste que son 2 cosas distintas, porque nunca voy a estar satisfecho si siempre voy a querer más, pero lo que quiero no es lo que yo quiero de verdad, sino es lo que me dicen los medios y lo que me dicen los otros. Entonces, mientras eso que tú decías no pase... Fomentar necesidades superfluas. Sí, ser yo. ¿Viste? Mientras yo no sea yo y no sea yo el centro para poder construir y desarrollar los procesos, entonces va a ser la educación de otros, el trabajo de otros, el consumo de otros,
y yo nunca voy a hacer. Yo creo que estamos fomentando desde las escuelas también una educación de consumo. Una educación meramente consumista, porque estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que sirvan a un modelo de educación, que se dejen orientar a un patrón que evidentemente está mecanizado. O sea, siempre tiene como un protocolo predefinido. Este es el modelo de educación y no hay fomento de la corriente del pensamiento. Yo leía esta expresión en un libro muy famoso, no sé si tienen la oportunidad, se llama Las Venas Abiertas de América Latina, donde hablaba precisamente eso, en una de sus partes hablaba del fomento a la educación, que todos los modelos de América Latina están sumisos, que dejaba entrever también que la educación que se está dando no es un problema de Estado, sino que cada gobierno está haciendo una sociedad de sumisos, porque mientras más ignorantes lo tenga, más dominio y poder vas a tener sobre el pueblo. Entonces yo creo que la transformación viene precisamente de transformar en esto de educación alternativa, donde yo fomente el pensamiento crítico de acuerdo a mis necesidades. No sé si comparte esa idea. Sí, me parece que partir de uno mismo es clave para relacionarse con los otros y para saber que cada uno es lo que cada uno hace de sí mismo. Entonces viste que si yo no cambio lo que yo soy, pues siempre voy a seguir siendo el mismo. Entonces viste que el niño que tiene las posibilidades de cambiar otras relaciones, de establecer otros procesos, de relacionar otra acción, en una cosa que tú dijiste hace un rato que me pareció muy interesante, cuando aprendemos a decir no. O sea, el problema es que siempre nos enseñan es a decir sí, pero mientras no lleguemos a decir no con razón, no hay posibilidad de integrarnos, porque los muchos nos con razón se convierten en un equipo de verdad. Claro que sí, la gente debe aprender, el ser humano debe aprender a decir no, ya basta, hasta aquí, yo pienso así. Yo creo que cuando uno dice que no, esa frase no es de negación, sino que va acompañada de un argumento. No puedo por esto, no quiero por esta situación, y el ser humano debe aprender a ser así. Un consejo, porque ya estamos finalizando el programa, un consejo muy personal: dirígete a tu pueblo colombiano, a tu pueblo de Fusagasugá, a esta corriente del pensamiento que tú manejas, a esta forma de educación. Pues que lo más importante son los niños y las niñas de Fusagasugá, porque son la posibilidad real de hacer un mundo distinto hoy. Me parece que hay cosas acá bien impresionantes. Por ejemplo, vi a una profesora que en el momento del Bicentenario reconstruyó unos 10 personajes de la historia colombiana y se puso a construir los discursos de esos hombres para las condiciones de hoy acá en Fusagasugá. Y fue impresionante ver a esos 10 niños construyendo esos discursos desde sus casas y diciéndolos con tanta propiedad y con tanta riqueza. Es decir, que cuando se quiere, se puede. Entonces, quiero felicitar a esa profesora y a esos niños. ¿Si la conoces? Sí, yo la conozco, pero me parece que es una gran profesora. Es de un colegio que se llama, ya te digo el nombre, es el Galán. Ok, el colegio El Galán. El colegio ese, Luis Carlos Galán. Sí, señor. Y es una profesora de idiomas, no es una profesora de ciencias sociales, pero creo que los aportes que le hizo al Bicentenario es de los más grandes que yo he visto. Trajo esos personajes históricos a la sociedad moderna. A la sociedad moderna. Y los enriqueció, los desarrolló, y los niños terminaron haciéndolo. ¿Qué pensaría Bolívar si estuviera ahora? Ahora. Y así cada uno de los personajes lo trajo, lo puso, lo anduvo. Y eso implica investigación, implica saber quiénes fueron, de dónde salieron, qué decían, y cómo pensaban, y cómo ese pensamiento nos puede servir hoy para lo que estamos haciendo. Entonces me parece que eso fue muy rico. En eso de ese proceso también vi una cosa muy interesante en el Colegio de la Guadita, en el Caldas. En el Bicentenario se metieron a trabajar un proceso básico que fueron los caminos reales. O sea, ¿qué significaron los caminos reales en esa época? Los reconstruyeron, los desarrollaron, y la producción de la quina. Y no se quedaron en eso, sino hicieron viveros
para las plantas de quina que existen, para que sigan existiendo y sigan desarrollando procesos. Muchísimas gracias por estar aquí en Criterios. Esta siempre va a ser su casa. Educación, educación y más educación. Aquí en la Cámara 2 de Alessandro Cardoso, nosotros desde aquí, desde Criterios, una creación de Kinini TV, queremos invitar precisamente a todos esos docentes, a todas esas madres que forman, y padres también, que forman parte clave de la educación de todos nuestros niños. La clave está ahí en la nueva generación, no en la educación convencional, sino en una educación orientada al fomento de la construcción de un pensamiento crítico y libre, que permita que nuestras nuevas generaciones se nutran y vayan acompañando su desarrollo académico en base a sus necesidades. Procurar la transformación personal para luego procurar o lograr la transformación de su comunidad y luego tener una transformación a escalas superiores. Quienes habló Luis Enrique Hurtado bajo la producción general de Alessandro Cardoso. Será hasta una próxima emisión. Que Dios los bendiga.